Ok. Les pido que mutem todos os teléfonos, todos os micrófonos. Meu nome é Rubens Franz, secretário executivo da CNI. Este evento terá 1 hora de atividades, no máximo, e necessitamos aproveitar o máximo de nosso conferencista. Assim, registro a presença de nossos grandes dirigentes que vão estar entrando, ingressando, como nosso presidente Lito Porto, Gran Maestro da Gran Loja de Cartagena de Índias, os vice-presidentes, Zona 1, Ismael Hola Spinkler, de Santi, México, Zona 2, Aníbal estoy en una Rosario, de Puerto conferencia Rico, con la Zona Organización de 3, Estados Galileo Americanos Solís, y con la de CMI. Panamá, Sí, al ratito como a Zona las 6. 4, Adolfo Salcedo, de Equador, Gracias. Zona 5, Ademar Freitas, de Brasil, Zona 6, Pablo Lázaro, de Argentina. Estas conferências estão de acordo com o plano de trabalho 2024-2025, em especial com desenvolvimento e desenvolvimento por acordo marco entre CMI e OEA, onde as partes acordam cooperar por la proposta de promoção e implementação das medidas para a educação dos valores democráticos e dos direitos humanos. Les pido que todos registrem seus nomes e grandes lojas em chat e as perguntas serão efetuadas pelo chat, ou seja, todos irão fazer suas perguntas por el chat, onde eu e José Ramírez de la OEA vamos fazer para nosso conferencista. Solicito neste momento que nosso querido José Ramírez de la OEA hace la lectura del currículo vitae de nuestro conferencista de la tarde de hoy. Muito obrigado, Rubens. Boa noite, Brasil. Buenas tardes y noches para el resto de las personas asistentes, el presidente, vicepresidentes, todos los grandes maestros, muy especialmente a Rubens y, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, Jorge Mesa, quien nos acompaña desde lo que consideramos en la OEA una de las dos perlas en la corona, siendo la más representativa, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto al área de observación electoral, que son realmente, como lo tuvimos oportunidad de escuchar de Gerardo Di Casa cuando conversamos con él, y darles, como siempre, a todos ustedes un saludo muy especial del secretario Luis Almagro. Hoy, como les menciono, tenemos la muy grata presencia en desarrollo de este acuerdo marco entre la OEA y la Confederación Masónica Interamericana a Jorge Mesa Flores. Jorge es secretario ejecutivo adjunto para el sistema de peticiones, casos y soluciones amistosas desde mayo del año 2022. Tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y una maestría en estudios legales de la Georgetown University aquí en Washington, D.C., y con 14 años de experiencia en temas de derechos humanos. En los últimos 11 años, Jorge ha estado trabajando en la CIDH o CIDH, como diríamos en portugués, ocupando diferentes posiciones que incluyen el cargo de coordinación de la sección de casos y de la sección de medidas cautelares, así como especialista en la gestión de casos del entonces existente grupo Corte y de la relatoría sobre defensoras y defensores. Previamente realizó consultorías en instituciones de derechos humanos y de investigación en México, su país natal, además de ejercer la coordinación de diversos diplomados de formación sobre el sistema interamericano. Su experiencia profesional y formación académica le han permitido obtener un conocimiento integral de los diferentes mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos. Por ese motivo y por el interés que este tema tiene para todos los países de la región, es muy grato tener a Jorge. Y ahora, Rubens, para que tú le expliques la metodología y ya podemos comenzar. Bom, iniciamos então passando a palavra à nossa conferencista.
este tema es muy importante, este tema es muy importante porque muchas veces los hermanos, las personas tienen tienen informaciones que muchas veces no son correctas, ¿no? Y en ese sentido, el tema de hoy es la Corte de Derechos Humanos. Pasamos la palabra a nuestra conferencista. ¿Quieres compartir algo, Jorge? Sí, traigo una presentación, entonces si Sí, me permiten claro. eh, y asegurar que tengo los accesos, entonces puedo compartir. No sé si ahí ya estarían viendo mi presentación. Está ahí. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces voy a empezar. Pues quisiera en primer lugar agradecer por esta invitación para la Comisión Interamericana, ya lo mencionaba José Luis. En general, para la OEA es muy importante la cooperación y poder pues compartir y tener algún intercambio de información. Y de verdad agradecer mucho, secretario Rubens, por esta pues muy amable y generosa oportunidad de poder compartir sobre el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo se inserta dentro de pues, uno de los pilares fundamentales de la OEA, que es precisamente la protección de los derechos humanos. La presentación que realizaré el día de hoy busca pues compartir información sobre cuáles son los mecanismos que tiene la Comisión para la protección y la defensa de los derechos humanos y asimismo también hablar de cómo estos mecanismos interactúan entre sí y permiten en su conjunto esta protección. Entonces, quisiera un poco saber cuál es el tiempo de esta presentación inicial, confirmarlo, para que haya espacio para algunas preguntas y respuestas. Perfecto, Jorge. Sí, Sí, yo diría, Jorge, si te parece, unos 20 minutos y 25 minutos y luego para el espacio de las preguntas que se harán a través del chat. perfecto. Incluso yo, digamos, si hubiera algún tiempo más, puedo redondear algunas ideas, pero comenzamos, digamos, con esta explicación. En primer lugar, señalar que el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, pues ha creado en los tratados internacionales fundamentalmente órganos que supervisan que los estados cumplan con las obligaciones que asumieron para proteger los derechos humanos. Entonces hay tratados, digamos, que fueron celebrados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para, pues, reconocer en primer lugar cuáles son aquellos derechos inherentes a la propia dignidad del ser humano y a partir de su reconocimiento lograr su protección. Y para ello es que se crearon pues estos organismos que supervisan el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos. Pero así como está en el nivel universal el sistema de Naciones Unidas, pues también hay protección regional para los derechos humanos con base en tratados que fueron pues realizados y en el marco de las propias organizaciones internacionales regionales, como es la Organización de Estados Americanos. Entonces, en el ámbito internacional, podemos señalar que tenemos el sistema interamericano, que está pues en el ámbito de la propia OEA, que se integra por una comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hablaremos un poco más de eso. Tenemos el sistema europeo, donde pues en el ámbito de la propia Unión Europea está la Corte Europea de Derechos Humanos y se encuentra el sistema africano que se integra por una Comisión Africana y una Corte Africana de Derechos Humanos. Estos son los sistemas regionales que existen. Y esta palabra, que es la autonomía, es fundamental para que puedan funcionar de manera adecuada. La autonomía de estos órganos significa que no están integrados por órganos políticos o por representantes de estados. Quienes toman las decisiones en estos órganos son electos pues por las asambleas, en este caso la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como ocurre en América, pero en cada uno, digamos, son órganos políticos quienes deciden las personas que estarán dirigiendo estos organismos, pero ellos son electos a título personal, es decir, no representan a los estados de los cuales son nacionales. Entonces, la autonomía
es una gran fortaleza que tienen estos organismos para establecer la responsabilidad de los estados cuando incumplen con normas de derechos humanos. El sistema interamericano, concretamente, ya les mencionaba, se integra por dos órganos. Hay una comisión y una corte interamericana. Vamos a hablar el día de hoy de la comisión que se encuentra con sede aquí en Estados Unidos, mientras que la corte está con sede en Costa Rica. La comisión es un órgano que tiene una naturaleza cuasi jurisdiccional, es decir, realiza funciones que tienen que ver con una índole de contradictorio, digamos, entre el Estado y la parte peticionaria, pero también tienen otros mecanismos mucho más amplios de monitoreo de la situación de derechos humanos. En cambio, la Corte es un organismo que tiene una naturaleza puramente judicial, es un tribunal donde pues se resuelven casos o las opiniones o medidas de protección que se le envían, pero que finalmente tiene una naturaleza estrictamente judicial. Respecto de la Comisión Interamericana, el mandato que tiene de acuerdo pues, a los instrumentos que la crearon es el siguiente: promover y proteger los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en estas materias. Entonces, como ustedes pueden ver, es un mandato muy amplio. La Comisión debe de proteger y promover los derechos humanos en todas las Américas. Y la comisión tuvo que crear, digamos, y a la par de los propios estados que fueron delineando sus instrumentos, los tratados, su reglamento, el estatuto, cuáles eran los mecanismos específicos que tiene la comisión para cumplir con un mandato que es muy amplio. Y los mecanismos que tiene la comisión, básicamente podemos dividirlos para su estudio en los mecanismos de protección y los mecanismos de monitoreo o de promoción. Los mecanismos de protección son los que tienen la índole más jurisdiccional, como ya les mencionaba. El mecanismo por excelencia, pues que es conocido, es el de peticiones y casos. Este mecanismo inicia con una denuncia que puede presentar cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos pues han sido violados por un Estado. Y aquí mencionar que la comisión en su sistema de peticiones y casos es de los sistemas que tienen, digamos, un carácter tutelar muy amplio, porque cualquier persona puede presentar una denuncia. No se necesita asistencia letrada. Entonces, es común que la comisión reciba denuncias donde se alegan violaciones a derechos humanos por parte de personas que se encuentran en mucha situación de vulnerabilidad. La comisión realiza visitas, por ejemplo, y ha recibido denuncias de personas que están privadas de la libertad o de personas que están en los pueblos indígenas, de personas que están desplazadas. Cualquier persona puede presentar una denuncia. No se requiere un formato específico y no se requiere tampoco que conozcan de derecho. Pueden presentar, digamos, indicando cuál es la situación que les afecten sus derechos, y es la comisión quien tiene este carácter tutelar para poder observar si dentro del relato que se hace hay efectivamente aspectos que puedan caracterizar violaciones a derechos humanos y con base en eso tramitar un caso. Entonces esto es algo, digamos, muy único que tiene nuestra región americana a través de su sistema de protección. El sistema de peticiones y casos sí tiene una naturaleza totalmente jurisdiccional, es decir, es un proceso contencioso donde se tiene que salvaguardar la defensa de los estados y pues la comisión lo conduce en una etapa de admisibilidad donde decide si están los requisitos, digamos, que establecen los tratados para poder admitir una petición. Uno de ellos, muy importante, es que el Estado haya tenido primero la oportunidad de solucionar la situación que se alega como violatoria de derechos humanos. Esto porque los organismos internacionales tienen una naturaleza complementaria o subsidiaria. Esto significa que solamente van a actuar cuando el Estado ha fallado en su deber de haber protegido, pues como esa primera trinchera, los derechos humanos de quienes habitan en sus propios estados. Entonces, esto se materializa en una regla que se llama agotamiento de los recursos internos, es decir,
Las personas que quieran presentar una denuncia tuvieron que haber primero denunciado en su estado la violación, interpuesto los recursos que correspondieran para poder acudir después a la comisión. Por supuesto que a esto hay excepciones. Por ejemplo, cuando hayan interpuesto un recurso, pero haya una demora injustificada en su respuesta, pues no se podría demorar la respuesta internacional sujetándola a que concluyera la nacional. Entonces, una de las excepciones a esta regla de agotamiento de recursos internos es que haya una demora injustificada. Otra posibilidad es que la persona haya sido impedida de agotar los recursos, por ejemplo, si estuviera privada de su libertad, estuviera detenida o estuviera desaparecida, ¿no? Y otro de los supuestos es que no existiera el debido proceso penal, el debido proceso legal, perdón, en el estado correspondiente para tramitar pues la petición. Pero estos son requisitos de admisibilidad. Si la comisión decide que es admisible un caso, inicia la etapa de fondo, donde la comisión lo que va a examinar es si en los hechos que fueron probados, el Estado incumplió con una norma de derecho internacional, con una obligación internacional y, por lo tanto, violó un tratado o la norma de un tratado, de lo cual deriva lo que denominamos, pues, los abogados, la responsabilidad internacional que le da el deber de reparar esa violación. La Comisión Interamericana busca, cuando encuentra que hay violaciones a derechos humanos, que la reparación sea integral. ¿Esto qué significa? Que se le intente restituir a la persona la situación que se encontraba antes de la violación, pero cuando esto no es posible, por ejemplo, si una persona fue ejecutada extrajudicialmente o fue desaparecida, pues busca que haya otras medidas de reparación, como puede ser la indemnización por el daño moral, el daño material. Busca también la comisión que haya medidas de rehabilitación, por ejemplo, el tratamiento psicosocial para las víctimas de violaciones a derechos humanos es algo muy importante. También la comisión solicita medidas de justicia, ¿no? Por ejemplo, cuando no se ha encontrado por falta de debida diligencia a los responsables de una grave violación, la comisión pues emite su reparación para que se continúe o se inicie un proceso penal, por ejemplo. Pero también algo muy importante que caracteriza al sistema interamericano es que la comisión recomienda que se den medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son muy importantes porque tienen que ver con solicitar a los estados que modifiquen, por ejemplo, su legislación. Si la violación a derechos humanos deriva de una ley que es contraria a los derechos humanos, al derecho internacional, la comisión lo que haría es solicitar al Estado que haga una reforma de esta ley. Y veremos algunos ejemplos, digamos, con posterioridad. Si el Estado cumple con las recomendaciones de la comisión pues publica su decisión, ¿no? Se llama que publica el informe que emite con esta decisión y la comisión lo pone en conocimiento a través de su informe anual. Pero si el Estado no cumple o no hay perspectivas de obtención de justicia, la comisión puede enviar a la Corte Interamericana el caso para que sea decidido pues, por un tribunal. Solamente lo puede enviar respecto de aquellos estados que son parte de la Convención Americana, es decir, que aceptaron en su soberanía someterse, pues digamos, a la jurisdicción de la Corte Interamericana y que son parte de este tratado que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es este tratado el que crea la Comisión y a la Corte Interamericana. Para los estados que no son parte de este tratado o que no han aceptado la jurisdicción de la Corte, la Comisión es quien sigue dando seguimiento, concretamente solicita información, hace audiencias para buscar que el Estado cumpla. En nuestra región tenemos varios estados, sé por lo que dijeron varios de ustedes son de Brasil. Brasil es un estado que es parte de la Convención Americana y también reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero tenemos otros estados, como ocurre en algunos estados del Caribe, como ocurre en Estados Unidos o como ocurre en Canadá, que no son parte de la Convención Americana, entonces, y no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Entonces, la Comisión decide estos casos, pues porque son parte
estos estados son parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La comisión los decide, pues con base en la carta de la propia OEA o bien con base en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, pero no puede enviar estos casos a la Corte. Este proceso que les mencionaba, pues es de una naturaleza pues puramente contenciosa y es un caso que termina con una reparación solicitada por la comisión o eventualmente con una sentencia de la Corte Interamericana a la cual da seguimiento. Otro de los mecanismos que tiene la comisión son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, ¿qué son? Son medidas de protección. Cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo, y este riesgo es real, grave e irreparable, la comisión puede solicitar a un Estado que proteja a esa persona que está en riesgo. La comisión otorga pues varias de estas medidas, por ejemplo, a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Hay personas defensoras que son perseguidas, son amenazadas, son hostigadas de manera frecuente, e incluso algunas con ultimátum de ser asesinadas. Entonces, la comisión recibe estas solicitudes, las analiza y verifica si hay una situación de riesgo. Por ejemplo, cuando está en situación de riesgo la vida, evidentemente es grave y es irreparable. Entonces, la comisión en ese tipo de circunstancias otorga también medidas de protección. Hay varias medidas también que la comisión ha otorgado, por ejemplo, para evitar la deportación de una persona que pudiera ser deportada a una situación donde pudiera sufrir tortura o pudiera serle aplicada la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, la comisión ahí puede otorgar estas medidas de protección. Estas son las medidas, digamos, o los mecanismos que les decía, tienen una conexión con el propio Estado en el marco del proceso. Como regla general, antes de otorgar una medida cautelar, la comisión solicita al Estado cuál es su parecer respecto de la situación de riesgo y ya el Estado informa si ya otorgó medidas de protección antes, si efectivamente la persona está en riesgo o no, y con base en esa valoración la comisión ya decide si otorga o no estas medidas cautelares. Y los otros mecanismos que tiene la comisión, pues no tienen una naturaleza jurisdiccional, sino son parte de la promoción o del monitoreo que realiza la comisión. La comisión puede hacer, por ejemplo, informes sobre la situación de derechos humanos de un país o de un tema. La comisión tiene la atribución para hacer un informe sobre, por ejemplo, cuál es la situación que tiene los derechos humanos en Brasil, en Chile, en Colombia, o sea, en cualquier país de la región, y también sobre grandes temas. Por ejemplo, la situación de derechos humanos que tiene la independencia judicial en la región, la situación de derechos humanos que tienen los pueblos indígenas en la región. Ese es el tipo de estudios que realiza la Comisión Interamericana. La Comisión también hace audiencias que celebra en el marco de sus periodos de sesiones, donde se pueden discutir temas generales, ¿no? Ahora terminamos recién la semana pasada un periodo de sesiones donde la Comisión tuvo audiencias donde se presentaron pues por parte de organizaciones de la sociedad civil temas de mucho interés para la región. Entonces, cuando se habla, digamos, de un tema general, por ejemplo, la situación de los pueblos afrodescendientes en determinado estado, la comisión convoca a ese otro estado para que se dialogue sobre ese tema. Entonces, se logra un espacio de interlocución muy importante entre estados y sociedad civil y hay varios temas, ¿no? La comisión, les decía, celebra audiencias de muchas situaciones de grupos que están en especial situación de vulnerabilidad, como les decía, pueblos indígenas, afrodescendientes, la situación de mujeres, digamos, son la libertad de expresión, son temas recurrentes dentro de los periodos de sesiones de la comisión. Otro de los mecanismos que también tiene la Comisión Interamericana son las visitas que realiza a los estados. La comisión puede visitar directamente dentro de un estado una cárcel, por ejemplo, o puede visitar una comunidad indígena o recibir información en general de la sociedad civil.
Estas visitas son de suma relevancia porque el pleno de la comisión, que se integra pues por 7 comisionados, son quienes van directamente al terreno y ahí reciben información sobre cuál es la situación que está ocurriendo en el propio estado. Para realizar una visita, es importante mencionarlo, la comisión requiere la anuencia de parte del estado involucrado. Solamente la comisión puede visitar cuando el estado da este tipo de anuencia para poderla realizar. Y otro de los mecanismos de protección también muy importante son los comunicados de prensa. La comisión emite regularmente comunicados de prensa donde pues señala algún aspecto que es de su atención, ¿no? Por ejemplo, la comisión condena asesinatos que conoce, digamos, o expresa su preocupación sobre proyectos de ley que pueden ser violatorios de derechos humanos o cuando ha ocurrido una situación en la región que merece especial preocupación. Todo esto se encuentra disponible en la página web de la propia comisión y esto es, digamos, una mirada muy general de los mecanismos con que cuenta la comisión. Yo quería o quisiera ponerles un ejemplo de cómo estos mecanismos interactúan para que ustedes puedan como identificar la relevancia que tiene y que ha tenido en la historia de la región todos estos mecanismos en su conjunto. Entonces, antes de mencionar el ejemplo, quisiera solamente mencionar que la comisión cuenta con todas estas relatorías para poder ejercer cada uno de estos mecanismos, ¿no? Hay relatorías de pueblos indígenas, de mujeres, de migrantes, de personas mayores, de niñez, de defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad, discriminación racial, personas LGTBI, personas con discapacidad. Entonces, hay unidades, digamos, especializadas dentro de la Comisión Interamericana para poder utilizar estos mecanismos que ya les mencionaba para lograr la protección a los derechos humanos. Y de ahí esta palabra que es una protección multidimensional, ¿no? Porque la comisión da protección desde la perspectiva, digamos, estrictamente del derecho, ¿no? En lo que se refiere a peticiones y casos, medidas cautelares, pero también tiene una dimensión más política o del diálogo que se realiza a través de esos otros mecanismos o espacios que ya les mencionaba. El ejemplo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es cómo a través de los mecanismos la comisión puede ayudar a visibilizar atrocidades y que se haga justicia, especialmente para graves violaciones a derechos humanos. Y el ejemplo a compartirles es el ejemplo de Argentina, que es, digamos, uno de los, pues creo que más importantes contribuciones que ha realizado la Comisión Interamericana a lo largo de su historia. Como ustedes conocen, dentro de pues, la dictadura argentina se cometieron pues, graves violaciones a derechos humanos. La Comisión Interamericana fue el primer órgano internacional que denunció la existencia de las desapariciones forzadas en Argentina. Y ello fue después de haber recibido pues, miles de comunicações sobre pues alegaciones de violaciones a derechos humanos que pues existieron durante los años 70. La Comisión Interamericana, pues tras haber recibido todas estas denuncias, visitó al país para realizar una inspección. Esta visita permitió que la comisión estuviera en contacto con madres, con padres, con familiares y sobrevivientes y conoció pues este fenómeno de la desaparición forzada. Entonces ahí vemos un primer mecanismo de los que ya les mencionaba, que es la visita que realizó la Comisión Argentina en este contexto de la dictadura. Fue en septiembre de 1979 cuando la Comisión llegó a hacer esta inspección. Y como resultado de la inspección, la Comisión en 1980 realizó un informe de país. Entonces ahí vemos dos mecanismos. Primero la visita y después el informe de país, donde la comisión pues describió cuáles eran los hallazgos que había tenido. Y este párrafo que está aquí es uno de los párrafos pues más importantes de estos hallazgos,
donde la comisión señala que llegó a la conclusión de que había numerosas violaciones a derechos humanos y una muy importante fue que estaba particularmente preocupada por las circunstancias de miles de detenidos que han desaparecido y que pueden estar presuntamente muertos. Esto que señaló la comisión fue de suma importancia porque fue el primer órgano, ya les decía, que denunció a nivel internacional que estaban ocurriendo desapariciones en Argentina. Y pues uno de los aspectos ahí que la comisión señaló en su informe era cómo ocurrían estas desapariciones, y para poderlo establecer, la comisión lo que hizo fue recopilar varios de los testimonios de las personas que habían sobrevivido. Y uno, digamos, de los aspectos que me parece que es muy importante fueron los testimonios que la comisión recabó de personas que habían indicado haberse encontrado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que es conocido como la ESMA. Este lugar que en realidad operó como un centro clandestino de detención. Cuando la comisión visitó este lugar, la ESMA, como parte de el patrón, digamos, o la parte del modus operandi que existía en ese entonces por parte de la dictadura, fue que antes de que la comisión llegara, remodelara todos los lugares para que no se parecieran a los dichos o los testimonios de las personas que habían estado allí o que denunciaban haber sido torturadas o tener familiares que estaban allí. Entonces, fue algo común que se buscara trasladar también a las personas que estaban detenidas en esos lugares, llevarlos a otros lugares para que cuando la comisión realizara la inspección no estuvieran allí presentes, o les decía, el lugar tuviera cambios en su infraestructura para que no coincidiera con los testimonios de quienes fueron detenidos. Cuando la comisión visitó este lugar, la Escuela Superior de Mecánica, pues lo que hizo el Estado fue pues enviar a todas las personas que estaban allí detenidas a una isla en el delta de Paraná. Entonces todas las personas las llevaron allí y taparon este lugar que está aquí, que es donde estaba un elevador. Varios de los dichos que la comisión recibió decía que entraban al lugar, les cubrían los ojos y bajaban por un ascensor. Cuando la comisión llegó, aquí había un muro, pues que estaba tapado, pero la comisión, no obstante esto, en su informe describe todos estos testimonios en relación con este lugar. Fueron varios años después de la visita de la comisión, pero que quedó esto registrado, que se logró identificar que el ascensor sí estaba, pero que lo habían cubierto. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí es del actual Museo de la ESMA, que es un museo de la memoria, que pueden ustedes ver que aquí hay un resorte. Este resorte es el resorte del ascensor, que demuestra que los dichos que le dieron a la comisión efectivamente eran ciertos y que la ESMA era un centro de detención y de tortura clandestino. Entonces, podemos ver allí cómo el poder, digamos, de recopilación de los testimonios que realizó la comisión y que quedó en su informe de país, pues finalmente también ayudó a que se pudiera hacer justicia y visibilizar que este lugar era efectivamente un centro clandestino de detención y tortura. Ahora bien, Argentina en 1985 inició el juicio a las juntas. Este juicio es pues una piedra angular de la transición de Argentina a la democracia, que resultó en la condena de 5 acusados que eran, digamos, los de más alto nivel de estas graves violaciones, incluido Videla, donde pues se logró pues empezar a abrir este camino a la justicia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, surgieron 2 obstáculos que pues fueron muy importantes en términos de su obstrucción para poder hacer justicia. Estos obstáculos son la ley de punto final, que se conoció así, y la ley de obediencia debida. La ley de punto final lo que hizo fue establecer un plazo de 60 días para que se pudieran denunciar las violaciones que ocurrían. Ya transcurrido ese plazo,
ya no se podría denunciar estas violaciones. Entonces, era una ley muy preocupante porque en 60 días y en un contexto de, pues, saliendo recién de la dictadura, pues había mucho temor por denunciar. Entonces, 60 días realmente era un plazo que obstaculizaba que pudiera hacerse justicia. Y la segunda de las leyes, la ley de obediencia debida, lo que hacía era otorgar amnistía o inmunidad automática de enjuiciamiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, con excepción de los miembros más altos, que eran los que habían estado en el juicio de las juntas, que es el que les mencionaba anteriormente. Entonces, estas dos leyes, lo que en su conjunto hacían era, pues, asegurar la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos que fueron cometidos, pues, por las Fuerzas Armadas de Argentina. Estos obstáculos tenían una naturaleza jurídica, ¿no? Eran obstáculos legales. Era algo que un pronunciamiento de la comisión en un comunicado de prensa o un pronunciamiento de la comisión en su informe de país no necesariamente iban a lograr el mayor efecto posible. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la comisión? La comisión tramitó un caso, que es otro de los mecanismos que hemos visto el día de hoy. La comisión tramitó un caso, recibió la denuncia y finalmente terminó con un pronunciamiento que es este informe número 2892, donde la comisión concluye que las leyes de impunidad, ¿no?, que es como se conocen, esta ley de punto final y la ley de obediencia debida, eran incompatibles con el derecho a un juicio justo. Esto fue muy importante porque ya la comisión señalaba que estas leyes no deberían de tener algún efecto y debería de removerlas el Estado para garantizar justicia. Entonces, esas son las garantías de no repetición que ya les comentaba que la comisión pues solicita para poder cambiar la situación que generó las violaciones a derechos humanos. Pasaron 18 años desde que estas leyes estuvieron vigentes, pero cuando la Corte Suprema de Argentina conoció finalmente sobre una sentencia o un recurso de inconstitucionalidad que se presentó, la Suprema Corte Argentina utilizó este informe de la comisión para señalar, en el caso que se conoce como Simón Julio Héctor, que estas leyes efectivamente eran incompatibles con el derecho internacional y fue de allí que declaró la inconstitucionalidad y con base en eso se abrió el paso a los grandes juicios, pues por los responsables de las graves violaciones a derechos humanos en la Argentina. Y fue, digamos, a partir de este conjunto de mecanismos que ya les mencionaba, que la comisión visibilizó en primer lugar cuáles eran las graves violaciones que ocurrían, pero también logró a través de sus pronunciamientos abrir ese paso a la justicia. Y así como lo hizo la comisión en Argentina, lo ha hecho también en otros estados a través de sus pronunciamientos. Así lo hizo la comisión, por ejemplo, con el caso Barrios Altos, donde se pronunció sobre las leyes de amnistía en Perú, el caso Almonacid Arellano respecto de Chile, el caso Gómez Lund respecto de Brasil, el caso Hellman y otro respecto de Uruguay y respecto de El Salvador con el caso que se conoce como las masacres del Mozote y lugares aledaños. En todos estos casos, la comisión, en todos estos ejemplos, la comisión ha utilizado todos sus mecanismos, las visitas, sus pronunciamientos en comunicados de prensa y finalmente han terminado con pronunciamientos en el sistema de casos. En el ejemplo argentino fue suficiente con el propio informe de la Comisión Interamericana. En estos otros ejemplos, los casos han llegado hasta la Corte y la Corte Interamericana ha emitido sus sentencias donde ha solicitado a los estados que remuevan estas leyes de amnistía, pues que generan impunidad. Ya me pasé mucho del tiempo, entonces voy a dejarlo hasta aquí. Tengo algunos otros ejemplos, pero creo que podemos quedarnos hasta aquí para poder saber si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por todo su tiempo y espero haber sido claro. Voy a dejar de compartir y quedo ya ahí muy pendiente de sus comentarios. Gracias nuevamente por esta oportunidad.
Doctor Jorge, nosotros que agradecemos a ti por la presentación. Sí, tenemos algunas preguntas ahí. Vamos a iniciar, después paso a José Luis. La primera pregunta es de David Sus, de Colombia. ¿Hay algún mecanismo de protección de los derechos humanos en los países que no aceptan, que no aceitan la jurisdicción de la Corte con sede en Costa Rica? Sí, ¿les parece si voy contestando cada una o prefieren que Sí, sean sí. varias? Sí, cada una. Ok. Ajá. Em, sí, la Comisión Interamericana tiene todos sus mecanismos de protección para los estados que no han aceptado la jurisdicción de la propia Corte. Entonces, la Comisión puede realizar las visitas, las audiencias, las medidas cautelares y tramitar casos para todos los estados que son parte de la propia OEA. Lo único que no podría es enviarlos a la jurisdicción de la Corte para que decida. La Comisión, por ejemplo, tiene varios pronunciamientos de informes de fondo donde se ha pronunciado respecto de casos sobre Estados Unidos, sobre Canadá, digamos, sobre estados que no son parte de la convención o que no han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y efectivamente también tiene pronunciamiento respecto de medidas cautelares o realiza visitas también e informes para poder pues establecer su parecer respecto de la situación de derechos humanos. Entonces, efectivamente, también hay un mecanismo de protección. Gracias, Jorge. José Luis, contigo. Perfecto, Rubens. Muito obrigado. Tenemos varias preguntas. Bueno, una primera que pide el favor, Jorge, si pudiéramos dejar copia de tu presentación para compartirla más adelante. Creo que si no Sí, tienes esto después inconveniente. vamos a encaminar, José Luis. Perfecto. Entonces, vamos ahora ya con, en el caso de, pregunta Galdino Rubio, en el caso de nuestro país, México, ¿cuántos casos sobre el tema de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos han llegado a la comisión y cuáles serían los casos que más llegan a la comisión? Gracias por la pregunta. La Comisión Interamericana ha conocido, digamos, hay un caso muy emblemático que es el caso Campo Algodonero respecto de México, que fue pues tramitado en primer lugar por la Comisión. De hecho, ese era el segundo ejemplo que tenía en esta presentación, pero ya no me dio tiempo. El caso de Campo Algodonero, como se conoce, González y otros, es un caso muy importante porque trata de mujeres que desaparecieron en Ciudad Juárez, México. Este caso, digamos, pues fue tramitado por la Comisión y finalmente por la Corte Interamericana, pero trató sobre la falta de búsqueda, digamos, de mujeres desaparecidas y como parte de la sentencia de la Corte se realizó una serie de reparaciones que tenían que ver con generar un protocolo, por ejemplo, de búsqueda inmediata para mujeres que se encontraran desaparecidas. Las familiares de estas víctimas, pues han sido, pues, categorizadas en este caso, digamos que ya tiene varios años, como afectaciones a su integridad personal, pues por la situación de angustia y sufrimiento que han tenido, pues por la falta, digamos, de búsqueda de sus familiares, pero en segundo lugar, pues por la impunidad que sigue caracterizando. La comisión ha enviado también a la Corte algunos casos de desapariciones forzadas respecto de México y recientemente ha enviado alguno más de otra mujer desaparecida en Ciudad Juárez, México. El concepto de mujeres buscadoras es un concepto que se ha desarrollado de manera más reciente en la jurisprudencia. En el caso Movilla Galarcio respecto de Colombia, la Corte Interamericana hizo un desarrollo sobre mujeres buscadoras.
En su momento, los casos que fueron enviados por desaparición forzada fue centrándose más en la situación de la víctima desaparecida y las afectaciones a la integridad personal de parte de los familiares. El concepto de madres buscadoras es un concepto muy importante porque visibiliza mucho más el rol que tienen, digamos, las madres en esta situación de búsqueda de los cuerpos o búsqueda de sus familiares y también la situación de impunidad. Pero es un concepto que en la jurisprudencia ha aparecido de manera más reciente, en este caso, respecto de Colombia, ¿no? Entonces, lo diría desde esta perspectiva, me parece que hacia el futuro es una gran, digamos, una gran línea jurisprudencial donde la Corte puede desarrollar más y teniendo en cuenta que también se ha reconocido de manera reciente la obligación de búsqueda con una obligación autónoma. Entonces, me parece que ya hay grandes oportunidades para poderlo desarrollar. México es uno de los países que en general, respecto del portafolio total de peticiones y casos, tiene de las carteras más grandes. Hay, digamos, varios temas que se encuentran en ese portafolio, no solamente este, pero me parece que con los pronunciamientos de la comisión habrá posibilidades de tener varios desarrollos. Lo dejaría por aquí y quedo pendiente de la otra pregunta. Gracias, Jorge. La próxima pregunta es de Luis Fajardo, de Colombia. Uno de los temas más sensibles, para los peticionarios ante la Corte son los años que demora la Corte en sus procesos de admisibilidad, soluciones amistosas e informes de fondo. En el caso colombiano, los tiempos están entre 5 a 9 años. Esto desestimula el uso del sistema interamericano por parte de las personas presuntas víctimas. ¿Qué soluciones está implantando la CDH para descongestionar esos procesos? Otro tema es alto porcentaje de solicitudes de medidas cautelares inadmitidas. Gracias por la pregunta. Uno de los objetivos esenciales que tiene la Comisión y lo ha tenido en sus planes estratégicos es incrementar el acceso a la justicia interamericana. De hecho, este es el objetivo número uno que tiene el plan estratégico de la Comisión y identificar cuáles son las mejores estrategias para poder enfrentar lo que se conoce como el atraso procesal. Efectivamente, hay pues es una cartera más o menos de 3,000, 4,000 casos los que tenemos en el portafolio de la Comisión Interamericana. Comparado con la Corte Europea es mucho menor, pero también las capacidades de productividad que tiene el sistema interamericano son menores. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado en ese sentido para incrementar el acceso a la justicia interamericana? La primera de ellas ha sido incrementar la productividad, ¿no? Y en los últimos años ha habido un incremento que es muy sustantivo. Por ejemplo, en 2016 la comisión emitía al año solamente 16 informes de fondo, ¿no? Que es un número comparado con todo lo que está pendiente, es un número que es bastante pequeño. Esto en 2016. El año pasado la comisión emitió 100 decisiones de informe de fondo. Entonces, básicamente, la comisión cuadruplicó su productividad y esto es algo, digamos, muy importante de resaltar, que la comisión está adoptando de manera permanente medidas para lograr este incremento. Pero, no obstante el incremento, es de reconocer que existe este atraso procesal. Consciente de este atraso, la comisión consideró que era muy importante saber gestionar de mejor manera este atraso procesal. El año pasado fue un año muy importante para la comisión porque emprendió un estudio que terminó con una resolución que se emitió en diciembre, que es la resolución sobre priorización de peticiones y casos. La comisión emitió esta resolución para realizar una mejor gestión de su portafolio de asuntos y reconocer que algunos de ellos requerían una solución más rápida. Por ejemplo, cuando tengamos un caso de un niño o una niña que pudiera requerir un tratamiento médico
o que estuviera separado de sus padres. Son casos en los cuales debe haber razonablemente una decisión mucho más rápida que otros casos que tengan que ver con otro tipo de temáticas. Entonces, este estudio que realizó la comisión, que de hecho fue inaugurado en el edificio principal de la OEA con el apoyo del secretario general y varios estados, tuvo la participación de todos estos organismos regionales. Participó la Corte Europea de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas, varios tribunales como la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, tuvimos un representante. Fue un estudio, digamos, bastante detallado que terminó con categorías de priorización. Entonces, la categoría número 1 son los asuntos urgentes, que es donde se puede materializar un daño irreparable, ¿no? Ya les decía, donde se puede aplicar la pena de muerte, niños y niñas que estén en una situación de riesgo, una persona que requiera un tratamiento médico, ese tipo de situaciones de urgencia. Otro tipo de casos son aquellos que permitan que la comisión tenga un pronunciamiento sobre una situación que sea coyuntural, estructural, o que tenga un aspecto que desarrolle el derecho internacional y su efecto trascienda en la región. Entonces, si se identifica que una ley, por ejemplo, es violatoria o puede ser violatoria a los derechos humanos, se puede adelantar ese pronunciamiento para que una vez se cuente con esa decisión de la Comisión o de la Corte Interamericana, se evite que lleguen casos del mismo tema o se logren solucionar ya teniendo un antecedente. Y otra de las categorías, pues muy importantes que estableció la comisión son las graves violaciones a derechos humanos, ¿no? La desaparición forzada, la tortura, la violación sexual, donde las víctimas pues tienen un sufrimiento especial pues por los bienes jurídicos que están involucrados. Entonces, la comisión actualmente sigue estas dos vías, la vía de incremento en su productividad, pero también la de priorización para aquellos asuntos que así lo requieran y de esa manera se espera poder brindar una justicia más oportuna y de manera permanente pues también buscar las capacidades que tiene la comisión para poder procesar esos asuntos. Excelente, Jorge, muchas gracias. Esta pregunta es desde Paraguay, Néstor Rafael Pérez Chávez. Considerando la situación actual de violaciones sistemáticas y frecuentes de derechos humanos en Venezuela, ¿podría compartir qué acciones específicas está tomando la Comisión en respuesta a esta crisis? ¿Cuáles son los posibles resultados que anticipan de estas acciones en términos de mejora de la situación de derechos humanos en ese país? Y muchas gracias también por esta pregunta. La Comisión Interamericana ha tenido una atención permanente respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela, respecto de las afectaciones pues a la división de poderes, el quiebre democrático que ha existido y que ha llevado a una crisis de derechos humanos. La comisión de manera específica en 2019 creó un mecanismo especial de seguimiento para Venezuela que se conoce como MESEVE. A través de este mecanismo especial articula pues los diferentes mecanismos que ya les mencionaba, medidas cautelares, casos, comunicados de prensa, para poder tener la mejor respuesta posible a la situación. Uno de los, me parece, pronunciamientos más importantes que yo invitaría a consultar es el desarrollo que hace la comisión en su informe anual. En su informe anual, la comisión tiene un capítulo, que es el capítulo 4B. En ese capítulo, la comisión vota anualmente cuáles son los estados que merecen una mayor atención por la situación a derechos humanos que existe. Y la comisión ha incluido de manera consistente a Venezuela en este capítulo 4B. Y yo les invitaría a consultarlo para que puedan allí pues conocer los hallazgos que ha tenido la comisión y su monitoreo que es muy permanente. De hecho, en el último periodo de sesiones también hubo una conferencia de prensa donde participó el pleno de la comisión para dar cuenta de la situación en Venezuela y sobre todo la violencia postelectoral. La comisión seguirá, digamos, de manera permanente haciendo su monitoreo, pues bajo los instrumentos que son correspondientes. Gracias, Jorge. Una pregunta más puede ser para encerrarnos. La pregunta es de Martín Jaramillo Arenas.
me surgen algunas dúvidas. Las fuentes de derecho que puede utilizar la Corte son establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia o únicamente el Pacto de San José. Y sigue, es más provechoso un sistema regional donde el individuo no sea un sujeto del derecho internacional o sería más garantista uno donde sí, como se da el caso del sistema europeo. Muy interesante pregunta. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en general señala cuáles son las fuentes del derecho internacional que se utilizan, ¿no? Por todos los organismos supervisores de tratados. Entonces, en el caso de la Comisión y la Corte Interamericana, este artículo pues es una guía respecto de las fuentes que se utilizan. En el caso de la Corte pues se utiliza como primera fuente, y es la fuente, digamos, directa, pues los propios tratados, ¿no? Es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tratado donde deriva la competencia de la Corte. Entonces, la Corte solamente se pronuncia respecto de ese tratado y otros que le dan competencia de manera específica para pronunciarse respecto de determinados derechos. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Tortura o la Convención Belém do Pará para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, en un primer nivel están los tratados internacionales. Pero la Corte Interamericana ha desarrollado, pues también de manera muy relevante esta noción del corpus juris internacional, que tiene que ver con la noción de universalidad de los derechos humanos. Entonces, es bastante habitual que para interpretar, por ejemplo, qué significa el derecho a la vida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o algún otro derecho, lo interprete también a la luz de otros tratados de derechos humanos o a la luz de pronunciamientos que han dado otros organismos internacionales. Entonces, las decisiones judiciales o las decisiones de otros organismos internacionales, sin duda también son fuentes de derecho, ¿no? Entonces, yo diría que la Corte Interamericana hace uso de las fuentes que están efectivamente mencionadas en el artículo 38 ya mencionado, y dependerá del propio caso y de la necesidad de interpretación que pueda llegar a tener. Respecto de la segunda parte de esta pregunta, quisiera tal vez terminar con esta reflexión. Que ¿cuál es el valor que tiene la Comisión Interamericana en el propio sistema interamericano? Y creo que ese valor lo podemos ver al menos desde dos dimensiones. Una de ellas, que es bastante clara, es que no existe un escenario en la región para que haya un monitoreo de la situación de derechos humanos para todos los estados por la Corte Interamericana, porque varios estados no son parte de su jurisdicción, ¿no? Entonces, esto no es posible desde una perspectiva jurídica, porque se requiere de la Comisión Interamericana para poder ejercer todos estos otros mecanismos respecto de aquellos que no son parte o no han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. En el sistema europeo, uno de los requisitos de membresía de la propia Unión Europea es ser parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, cuestión que no es similar en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Entonces, es una razón, digamos, más formal, si queremos decirlo así. Pero hay otra razón que diría yo es la más material, que es con el valor y el legado que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como veíamos al inicio de esta charla, la Comisión tiene una serie de mecanismos que tienen pues una dimensión que les decía, podemos caracterizarlo como algo multidimensional. La Comisión ejerce todos sus mecanismos en una órbita jurídica, pero en una órbita también que tiene que ver con un llamamiento en el monitoreo, la promoción de los derechos humanos, que es una órbita más política. En el caso de Argentina, que ya les mencionaba, para que la comisión hubiera llegado a su decisión del caso, tuvo que dar este recorrido de una visita, un informe de país, pues varios pronunciamientos y el caso. Para visibilizar la situación de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, México, fue algo similar. La comisión visitó Ciudad Juárez,
se entrevistó con las madres, con, digamos, los familiares de las mujeres desaparecidas, emitió sus recomendaciones, después un caso, y le demostró a la Corte por qué era un patrón de mujeres desaparecidas. Si no existiera la comisión y llegaran los casos directamente a la Corte, no habría todos estos otros mecanismos de protección, por un lado. Y por otra parte, es la comisión, pues al ser la entidad que está o el órgano que está autorizado por los propios estados para realizar este monitoreo de los derechos humanos, que la comisión tiene la legitimidad para decirle a la Corte Interamericana por qué el caso específico que está conociendo representa un contexto más amplio de violaciones a derechos humanos. La comisión también le puede decir a la Corte cuáles son las buenas prácticas que existen en los estados para solucionar ese tipo de problemas o cuáles son los desafíos que existen y por lo tanto cómo la reparación de la Corte podría ayudar a evitar una repetición de estas violaciones a derechos humanos. Sumado a ello, la comisión en este momento es también quien realiza la depuración de las peticiones que se reciben. La comisión recibe más o menos 3,000 peticiones al año. De esas 3,000 peticiones solamente se procesa alrededor de entre el 15 y el 18% de lo que llega. Es decir, la comisión también es un gran filtro que si no existiera, todo eso directamente llegaría a la Corte con los efectos que tiene el atraso procesal, ¿no? Entonces, me parece que el valor que tiene la comisión también guarda relación con ese carácter tutelar. No se requiere, que es con la idea también que inicié, ser abogado o abogada para presentar un caso a la comisión. Cualquier persona puede hacerlo. Y es la comisión quien fortalece con todos estos otros mecanismos la teoría del caso para presentarlo a la Corte Interamericana, sin perjuicio de todos los otros mecanismos más allá del sistema de casos que la comisión tiene y que si no estuviera, digamos, la comisión y hubiera ese acceso directo a la Corte, pues la región no los tendría, o al menos no los tendría como los tiene ahora. Dejaría por ahí mi intervención y les agradezco mucho por estas preguntas que son también de mucha importancia e interés. Gracias, doctor Jorge Mesa, por tu disponibilidad de tu conferencia en la tarde de hoy. Es muy importante para nosotros y aquellos que van verificar después la grabación de este contenido para que las personas tengan una comprensión clara del funcionamiento de la Corte, de la Comisión de la Corte y la CNI, la Confederación Masónica Interamericana, que hace presente en 26 países, está conectada con la OEA en el sentido de efectivamente podemos ayudar para que fortalezcamos la sociedad, la democracia, los derechos humanos de nuestros pueblos. Muchas gracias a ti y es honor y cuente con nosotros para que podamos ahí ayudarlos en el desarrollo de esta importante tarea estratégica. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias, José Luis. Un honor para mí y espero que sigamos en contacto. Que estén muy bien. José Luis, también muchas gracias. Ahí vamos a cerrar la grabación y un abrazo a todos. Muito obrigado, muchas gracias, Jorge, a ti, Rubens, para todos. Boa noite. Excelente conferencia, muchas gracias.